¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Nueva edición de Plus Energético aquí por 24/7 Canal de Noticias. Vamos a estar compartiendo todas las novedades, entrevistas, información que tenemos para compartir en este programa que dedicamos para hacerles llegar la información, novedades y, como les decía, entrevistas y análisis también del sector hidrocarburífero, de las energías de origen renovable, de todo lo que está relacionado en torno a Vaca Muerta. Así que vamos a compartir este programa de hoy y comenzamos con estos títulos. Atraso de los precios en surtidor. Vamos a estar comentándoles cuál es la situación también en el mercado de los combustibles. Por ahora no va a haber aumento de precios. Sí, los estacioneros, los expendedores que reconocen que han quedado muy abajo los precios en surtidor. Ya para ir cerrando el año también vamos a estar compartiendo una entrevista con uno de los integrantes de FECENE, la Federación de Cámaras Empresariales de Energía. La idea es hacer un balance, tener la información, tener la opinión de las pymes de Vaca Muerta y lo que fue el transitar de este 2021. La columna de Fernando Castro, nuestro editor de energía de hoy, está dedicada a la capacidad de bombeo. ¿Aumentará la capacidad de bombeo? Que con el aumento de la producción en los últimos meses ha estado a tope. Bueno, un debate en torno a esto, cuáles son los planes, hay anuncios, así que el análisis de este tema de la mano de Fernando Castro. Y tenemos los números del último mes y el resultado fue un nuevo récord de Vaca Muerta y los no convencionales. Vamos a estar compartiendo los datos que emitió la Secretaría de Energía de Nación con un nuevo récord histórico de la producción de Vaca Muerta. Uno de los temas, decíamos en los títulos, está relacionado con los expendedores de combustible, la situación de las estaciones de servicio, qué está pasando, cómo lo están viviendo. Se habla mucho por estos días de abastecimiento, se habla de precios de los combustibles. Lo cierto es que vamos a compartir ahora una entrevista realizada a Carlos Pinto, una de las personas que integra hace años, él es el titular de la Cámara de Expendedores de Combustible de Río Negro y Neuquén, para charlar algunos temas relacionados con esto. ¿Ha quedado atrás el precio de los combustibles? ¿Cómo se ha comportado el sector en este año, también transitando la pandemia? Compartimos la entrevista a Carlos Pinto que realizó Fernando Castro. Bien, vamos a hablar de la actualidad del sector de los combustibles. Algo hemos venido mencionando en los últimos meses, ese atraso que se está dando en los surtidores, la cuestión de la falta de traslado de ese incremento del precio del crudo a nivel internacional, la liquidación local y cómo eso está impactando en un contexto inflacionario, de suba de costos en los expendedores. Vamos a hablar ahora con Carlos Pinto. Él es titular de la Cámara que agrupa a los expendedores de Neuquén y Río Negro. Le damos la bienvenida a Plus Energético. Carlos, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Muy bien, muchas gracias por estos minutos. Bueno, la idea era tener un paneo, un escenario que nos puedas trazar respecto al escenario de los combustibles. ¿Qué está sucediendo en la región? Entendemos que a nivel nacional está esa imposibilidad de dar un incremento en función de lo que está definiendo el Estado argentino, y eso los está poniendo en aprietos económicos, al mismo tiempo la cuestión del abastecimiento. ¿Cuál es el escenario que están viendo, Carlos?
Bueno, el escenario que se ve es un tanto complicado, pero nunca tenemos que perder la esperanza de que se pueda solucionar en los últimos días. Hace ya, llevamos 7 meses con un congelamiento de precios en los precios de combustible en los surtidores, y eso está trayendo algunos inconvenientes, que las petroleras han decidido poner cupos en la venta de combustible. El problema del cupo es un problema que, si se toma como referencia las ventas anteriores a este problema, estábamos en un mercado totalmente deprimido por el efecto de la pandemia. O sea que si tenemos que repetir esos consumos a hoy en día, no serían suficientes, porque pasamos de un momento donde las ventas estaban totalmente disminuidas, ahora un escenario totalmente diferente, que es las fiestas y las vacaciones, donde el tráfico aumenta muchísimo, donde para nosotros estacionariamente esta época es una época de mucho mayor ventas. ¿Está viendo esos faltantes? ¿Pueden haber en los próximos días? ¿Cuál es la situación del mercado en ese sentido? Bueno, la zona nuestra se diferencia ligeramente del resto del país. Estos faltantes ocurren principalmente donde hay muchas estaciones blancas. Eso no ocurre en la zona nuestra, hay muy pocas, porque las estaciones blancas tienen que pagar el combustible con un precio diferencial, un precio mayor. Ese precio no les alcanza para cubrir el precio que está estipulado por el gobierno de precio de venta al público. Así que en lo que a nosotros respecta, si bien las petroleras han puesto cupos en la entrega de los combustibles a las estaciones de servicio, todavía no hemos llegado a los momentos realmente críticos, que son en Navidad, Año Nuevo y, por supuesto, a partir de enero, todo lo que indica vacaciones. Claro. Así que no está del todo claro lo que puede pasar en los próximos meses, entonces, digamos. Claro, si la situación esta persiste, que el gobierno no arregla realmente con las petroleras, si las petroleras dan canilla libre para las estaciones de servicio para que puedan hacerse de todo el combustible necesario, definitivamente vamos a estar en un problema bastante delicado. ¿Cuál es el atraso que hay en surtidores, de acuerdo a lo que ustedes están viendo en tema gastos, en tema, básicamente sueldos, insumos? ¿Cuál es el precio al que aspiran, respecto al escenario local de precios? ¿Qué atraso hay en los surtidores según la mirada que tienen ustedes? Bueno, yo creo que la mirada nuestra no es nada en particular, es la mirada general que tenemos cada uno de los habitantes. La inflación no ha disminuido en los últimos meses. Se ha mantenido en entre un 2 y un 3% mensual, y nosotros tenemos el congelamiento de precios ya data desde hace 7 meses. En todo este periodo hemos tenido que aplicar los aumentos salariales, los insumos, inclusive todos impuestos y demás, que se han ido actualizando al ritmo de la inflación. Y entonces nosotros cobramos comisión por sobre las ventas, pero no es solamente nuestro problema, sino el de las petroleras, que no alcanzan a cubrir los gastos de fabricación de los combustibles. Claro. Recordemos esos precios en torno a $55 que vienen al que se viene liquidando el barril en el mercado local, la imposibilidad de trasladar esa variación del crudo Brent en la referencia para Argentina del mercado mundial, y bueno, este cuello de botella que mencionás vos también, o esta presión que mencionás también respecto de los mayores costos
en términos de inflación. ¿Cuántos expendedores son los que están representados en la Cámara en Neuquén y Río Negro? ¿Cuántos? Perdón, no entendí ¿Cuántos la expendedores hay en las provincias de Río Negro y Neuquén? Digo, que están en, bueno, Y atravesando. alrededor de 150 expendedores. Ujú. La mayoría vinculados a las empresas refinadoras y productoras, digamos, ¿no? Exacto, sí. Nosotros en Neuquén y Río Negro tenemos la mayoría, tienen una bandera de una petrolera ya importante como son YPF, que maneja más de la mitad Claro. del mercado interno, y después está Puma, está Shell y Action, que son las principales marcas. Después Ujú. está Gulf y DAPS, algunas otras petroleras que tienen menor injerencia en el mercado local. Claro. Y hasta ahora, señales de precios, digamos, del gobierno nacional. No sé si tienen algún interlocutor en la Secretaría de Energía, en algún ámbito estatal, que les pudieran haber deslizado la posibilidad de modificar el escenario de precios. ¿Saben algo de eso? Lo último que sabemos, digo, es esta disposición de la Secretaría de Energía que prorrogó el freno al impuesto de los combustibles y hasta marzo próximo. Digo, ¿sería esa la senda que hay que atravesar para una variación en surtidores? Bueno, nosotros desde aquí, desde la Cámara nuestra de Neuquén y Río Negro, pertenecemos a una confederación nacional donde abarca todas las estaciones de servicio en el país. Se llama SECHA, que es la confederación que agrupa a cámaras y federaciones de distintos lugares del país. A través de SECHA hemos tratado de tener audiencia con el secretario de Energía, con Darío Martínez. Hemos tratado de llegar al ministro Culfas, pero en ninguno de los casos hemos podido conseguir una audiencia. Ujú. Sabemos perfectamente que están en conocimiento del problema, pero lamentablemente nunca hemos tenido la oportunidad de manifestárselo en forma directa Claro. a estas personas para ver qué rumbo podríamos llegar a tomar. Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto, poder tener esta mirada tuya y tener información de primera mano respecto a lo que está ocurriendo en el mercado de los combustibles en la región, en el país también, digamos, Neuquén es parte de toda esa estructura, ese andamiaje de la producción y la refinación. Esperemos que puedan tener una respuesta en breve y esperemos que no nos falte combustible en los próximos meses. Seguramente va a ser determinante la posición que tome el gobierno argentino al respecto. Muchas gracias por tu tiempo, por pasar también por Plus Energético. No, al contrario, ha sido un gusto y que tengan un buen año. Igualmente, felices fiestas y que tengas un muy buen año. Gracias. Hasta luego. Bueno, pasaba Carlos Pinto, el titular de la Cámara de Expendedores de Neuquén y Río Negro, también por Plus Energético, dando ese escenario de los combustibles, ese atraso que hay en el precio de los surtidores, contracara de aquello que está sucediendo en el país, ¿no? Mucha producción de crudo, pero freno en cuanto a la liquidación del barril y cómo eso también tiene algún viso de crisis dentro de este importante sector económico que son las expendedoras, las que comercializan los combustibles. Muy bien, así pasaba entonces Carlos Pinto con todo el análisis del sector de los expendedores de combustible. Vamos a ir ahora a otro sector de la cadena de valor de los hidrocarburos. Estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas fundamentales en este recorrido desde que se comienza a explorar un pozo, desde que se transporta. Vamos a compartir la entrevista que realizó Fernando Castro también a Edgardo Filip de la Cámara de la Federación de Cámaras Empresariales Energéticas de Neuquén, FECENE. Bien, seguimos en Plus Energético. Vamos a hablar ahora con Edgardo Filip, referente de FCN, de la Federación de Cámaras del sector PYME de Neuquén, vinculado a Vaca Muerta, de la cadena de valor de los no convencionales, referente también de los comerciantes y las pymes de la capital neuquina a través de ACIPAM. Le damos la bienvenida a Edgardo para hablar de la actualidad de las pymes de Vaca Muerta que vienen de un año, o 2 o 3 años complicados en rigor. La pandemia
con sus efectos terribles. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cuál ha sido el balance en este año que en principio es de repunte? Así que bueno, le damos la bienvenida a Plus Energético a Edgardo Philip. Edgardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por este contacto. Bien, si se puede decir bien. ¿Qué pasó? Ahí. Me imagino un escenario complicado como el que venía hablando, ¿no? La pesadilla de la pandemia, bueno, aquella parálisis. Los indicadores de producción son buenísimos. Queríamos saber qué está sucediendo con ese escenario positivo en materia de producción, si se está trasladando también al sector PYME, ¿no? Sí, en general, digamos, ha cambiado, desde luego, compararlo con el año pasado, el 2020 resulta ocioso porque tuvimos periodos de precios negativos, así que hubo una paralización importante, el tema de los cortes por el tema de salud, o sea, muchos problemas en el año 2020 que se han revertido fundamentalmente en este año con el desarrollo, sobre todo de la explotación gasífera, por el Plan Gas 4 y además de esto por la inserción en el mercado mundial del petróleo de vaca muerta, ¿no? Que realmente no se sabía que tenía esas posibilidades y después de pruebas realizadas por operadoras radicadas en la cuenca, realmente ha obtenido un excelente resultado. Así que desde este punto de vista se ha modificado sustancialmente y yo diría que, digamos, en términos generales, la actividad ha superado como lo indican todas las estadísticas, los valores históricos, ¿no? Uh-huh. De cualquier manera, sí hay que señalar que, digamos, el derrame en la cadena de valor local todavía no se ha implementado, no se ha logrado capitalizar en función de este crecimiento de la producción y de la actividad en la cuenca, ¿no? Estamos en un término medio. Uh-huh. ¿Mm? ¿Qué ha pasado para que no se termine de materializar esa situación más beneficiosa, digamos? ¿Qué hay? ¿Injerencias de otras empresas? ¿Medidas políticas que no se adoptan? ¿Acaso algún desempeño de las pymes de acá? También, ¿cuál es el motivo para que eso no ocurra con más notoriedad, digamos? Sí, son varios los motivos. Uno de ellos es de que hay algunas operadoras con las cuales estamos en muy buen contacto y además, independientemente de la legislación vigente, se está trabajando para, digamos, lograr el trabajo de las pymes locales y regionales, ¿no? Pero esto no es general, todavía estamos trabajando en eso y la falta de sanción de la modificación de la ley del denominado COMPRES, que le vamos a poner otro nombre para que no genere suspicacias. Claro, le vamos a cambiar el nombre, ¿no? Esto junto con, digamos, el tema político de las elecciones de medio término ha influido sustancialmente, porque en Argentina el tema político muchas veces tiene más incidencia sobre la economía que la economía sobre la política, ¿no? Y todo esto ha llevado a que nosotros mantuviéramos una actitud prudente para no interferir en el tema político y, bueno, ha demorado un poco las acciones que hemos retomado a pleno, digamos. Simplemente mantuvimos reuniones con las operadoras que estaban dispuestas a generar la cadena de proveedores local y regional, ¿no? Uh-huh. Pero todos estos aspectos, más la legislación existente en materia de despido, que ha sido una traba muy importante, porque en los casos en los que existían empresas que se había reducido su dotación por renuncias o distintas circunstancias, en términos generales no estaban dispuestos a incorporar personal
en estas condiciones digamos, de prohibición de despido y doble indemnización, que sabemos que pasaría a ser un costo fijo de la actividad, ¿no? Claro. Edgardo, bueno, decíamos de este panorama de la actualidad. ¿Qué se espera el año próximo? Uno escucha a los gobernadores petroleros, a los referentes de energía nacional. Bueno, está el tema de la ley todavía trabada en el Congreso, no sabemos si se va a tratar. ¿Qué esperan para el 2022? Todavía, bueno, con esta incertidumbre, si bien un poco menos cruenta, al menos en estos momentos, en estos últimos tramos del año. Digo, vemos cómo el Omicron, la variante nueva de COVID, hace de lo suyo también en Europa, en Estados Unidos. Bueno, quizás el verano argentino plantea otro tipo de situaciones. Veremos, digo, hay más vacunas, bueno, está esa campaña de vacunación importante. ¿Qué se puede ver desde las pymes de Neuquén para el próximo año? ¿Qué escenarios se atreven a decir que puede ser una posibilidad en los próximos meses? Sí, teniendo en cuenta lo imprevisible de la situación sanitaria, que evidentemente eso es muy difícil de prever y es digamos, un aspecto complicado para las inversiones a mediano y largo plazo, ¿no? Pero yo creo que en este sentido existe confianza en que, digamos, están dados los elementos para poder superar la situación, que no va a ser igual que en el año 2020. Esto es lo que uno recoge en el sector empresario. Uh-huh. Y lo que sí resulta imprescindible es que se adopten las decisiones políticas que le den estabilidad a la explotación. Hay un muy buen panorama respecto a las inversiones, pero tendría que sancionarse la legislación que le dé sustento legal a esa estabilidad en el tiempo, y esperemos de que se superen las diferencias que existen y realmente se tenga en cuenta que Vaca Muerta, con una explotación del 50%, actualmente está en el 8%, equivale al volumen de 2 exportaciones de todo el complejo granario argentino. O sea, estamos hablando de 34.000 millones de dólares de exportación. Claro. No necesito, digamos, extenderme mucho sobre lo que eso significa, ¿no? Y además, el achicamiento de la ventana temporal, o sea, los 100 años que escuchábamos siempre que se mencionaba la duración se ha achicado por razones ambientales y estamos hablando de 20 a 30 años. Y esto implica de que hay que comenzar a trabajar urgentemente en la inversión de lo que es producción y transporte, que claro, es uno de los problemas más importantes que tenemos en la cuenca. Y además nosotros esperamos y vamos a hacer todo lo necesario para que ello ocurra, que derrame, que la cadena de valor local y regional realmente impulse el desarrollo económico de la región, ¿no? Claro. Y en este aspecto, digamos, si contamos con prácticamente, en términos generales, hay muy poca gente que se opone a este concepto. Lo que pasa es que esto tiene que ser llevado a la práctica. Uh-huh. Y ser llevado a la práctica es contratar, eliminar todos aquellos aspectos como el on-call, por ejemplo, que introduce un problema muy serio, y resolver el problema de la legislación local para, sin que esto implique un feudo o un muro. Claro. O sea, acá hay trabajo para las empresas locales y regionales y para muchas empresas de afuera, ¿no? Edgardo, ¿cómo ves la nueva etapa del gremio petrolero en cuanto al cambio de la Secretaría General? Sale Guillermo Pereira, si bien se va a quedar en la vida orgánica a través de su rol dentro de la Mutual Petrolera. La llegada de Marcelo Rucci a la Secretaría General del gremio petrolero. ¿Han tenido encuentros, han tenido diálogo con Rucci respecto de, bueno, cómo ve el sindicato y cómo ven ustedes y cómo pueden unificar criterios de trabajo en conjunto para lo que viene? ¿Han tenido esa reunión? ¿Les interesa?
Sí, nosotros, digamos, venimos teniendo reuniones con el sindicato desde hace tiempo y coincidiendo fundamentalmente, y esto lo ha expresado tanto Pereira como Rucci, claramente de su interés en el desarrollo de las pymes locales y regionales, ¿no? Inclusive han resaltado ambos y Rucci en su discurso reciente manifestó concretamente de que las pymes locales y regionales fueron las que mantuvieron el empleo en el pésimo año 2020, ¿no? Así que en este sentido coincidimos plenamente. Yo diría de que hay una muy buena relación. Desde luego nosotros no pretendemos opinar sobre el desarrollo de la gestión gremial porque no nos corresponde, pero la relación es excelente y creo que ambos estamos convencidos de que unificando los esfuerzos, y junto con la provincia de Neuquén también, y Nación, podemos lograr que este desarrollo de Vaca Muerta no solo implique que viene mucha gente a trabajar que no sabe lo que es trabajar en el petróleo y genera una problemática social importante, sino que vengan las inversiones y el desarrollo efectivo de la producción. Claro. Edgardo, muchísimas gracias por esta charla, por la entrevista. Seguramente vamos a estar retomando en breve el diálogo. Te agradecemos una vez más la posibilidad de tener tu mirada respecto a lo que está sucediendo en Vaca Muerta, en la industria oil and gas, vinculada más al segmento de las pymes. Muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas un muy buen final de año y ojalá que pronto podamos retomar la charla. Bueno, muchas gracias a ustedes y esperemos realmente que retomemos la charla en condiciones, digamos, de menor inestabilidad respecto al COVID, ¿sí? Que podamos estar tranquilos en ese aspecto. Todo lo otro se supera con el tiempo. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, ahí escuchaban al referente de las pymes de Neuquén, de FCN, básicamente, de la Cámara que agrupa a las empresas del sector oil and gas, las empresas neuquinas, algo así como 1000 empresas de diferente tamaño y diferente índole que trabajan en esta industria de vanguardia mundial que es el no convencional. Miles de trabajadores que emplean las pymes locales. Bueno, el balance del año y lo que se avisora o se puede ir pensando para el próximo año, de acuerdo a la mirada de Edgardo Filic. Bien, ahora es momento de hacer la pausa de este programa. En el próximo bloque tenemos la columna de Fernando Castro y también vamos a comentarles los números que dejó la producción de crudo en Neuquén, y en el país en general. Ya venimos.